Bueno, muy buenos días para todos. Global Seguros les da la más cordial bienvenida a esta nueva masterclass. El día de hoy nos acompaña Darwin Martínez, que nos va a dar unos valiosos tips para estructurar ese fondo de imprevistos mediante la aplicación de la ley de Parkinson. Darwin, muy bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días para todos. Bienvenidos a la séptima cápsula de Finanzas para la Vida. Bueno, creo que hablamos ahorita con Mónica del equipo de Global que está haciendo una mañana y un día espectacular como estos últimos días que dan ganas como de salir, pero bueno, hay que cumplir con las medidas que tienen la alcaldía para seguirnos cuidando y salir bien avantes de esta tercera ola de COVID. Pero bueno, no, yo creo que estos espacios están, creo que no había excusa hoy sábado para sentarnos y darle espacio a seguir aprendiendo y seguir como llenando de información para seguir tomando las mejores decisiones financieras. Y pues como lo dijo Paola, creo que en el tema de hoy, dando continuidad como todo al contenido estructurado para este programa de finanzas para la vida de Global Seguros, pues hoy vamos a hablar del fondo de emergencias y la ley de Parkinson. A mí en este tema del fondo de emergencias y me gusta generalmente tener como algo de contexto, contextualizar a las personas por las cosas. Y yo soy muy amante de las cifras, digamos que por el lado del derecho financiero, y he querido traer más estadísticas para poder contarles y contextualizarles un poquito de cómo ha sido ese impacto tan significativo y muy negativo que ha tenido la pandemia del coronavirus en el bolsillo de los colombianos y cómo las personas han empezado digamos que a raíz de esta situación, cómo han empezado, digamos que a ser conscientes de la importancia del ahorro y de contar con un fondo de emergencia. Y ya al final le vamos a traer un bonus track, como lo llamamos nosotros, para hablar del tema de la ley de Parkinson, que es lo que nos justifica porque siempre tendemos a gastar más cuando nuestros ingresos suben. Entonces, empezamos con el tema del fondo de emergencias. Entonces, yo voy a entrar aquí un poquito de contexto, como les decía, y yo creo que cuando no revisamos la historia de la humanidad, pues ha partido en dos muchas veces y los hitos han sido recientes. Entonces vamos a ver un brief de la revolución industrial. Tuvimos una primera revolución industrial en el siglo XVIII, después otra segunda revolución industrial en el siglo XIX, la revolución informática a partir del año 1950 y en el 2016 se habló de la cuarta revolución industrial que lo habló el Foro Económico Mundial y ya muchos están diciendo que ya inclusive estamos en una quinta revolución industrial, pero va a decir esto qué tiene que ver. Realmente tiene mucho que ver porque estos han sido momentos en que la historia de la humanidad se ha partido en dos. Hemos tenido como un punto de inflexión en que era un mundo antes de ese tiempo, de ese momento y un mundo después de ese momento. Pero aquí siempre hemos estado hablando de aspectos en términos financieros y económicos, decir, oiga, han sido cosas favorables porque ha permitido que la humanidad de cierta manera avance y no han sido como hechos adversos. Sin embargo, pues la historia nuevamente se ha partido en dos y no ha sido por una revolución industrial. ¿Qué pasó? Pues llegó la pandemia del coronavirus y eso marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Creo que esto queda para el recuerdo de la vida. De aquí en adelante, para cuando estemos abuelitos, les contemos a nuestros nietos y bisnietos, siempre tal vez vamos a echar una historia sobre el tema de esta pandemia. Entonces, esto no estamos hablando, como decía, de una quinta revolución industrial, ni en términos económicos, sino de una pandemia, un riesgo que se configuró en el mundo y que esto marcó, digamos, que impactó en prácticamente todos los aspectos del desarrollo de la vida humana. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues claramente que las finanzas con bajas defensas pues también se han enfermado de COVID-19 y el coronavirus no es el culpable realmente. Esto es tan solo el detonante de otras enfermedades financieras que ya veníamos presentando, que llegó esta pandemia y claramente lo que hizo fue materializar o generar un efecto dominó de aquellas cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Entonces, por ejemplo, temas de adicción al gasto, la ausencia de planeación financiera, el síndrome de las vacas gordas, depender de una sola fuente de ingresos, estar endeudados de forma excesiva, automedicarnos financieramente tomando decisiones que realmente quizás no eran las adecuadas para poder solucionar algunos problemas económicos y claramente lo que vamos a hablar hoy, pues no contar con un fondo de emergencias. Entonces, aquí ya voy a empezar con el tema de cifras y datos estadísticos. Entonces, vamos a ver qué pasó al inicio de la pandemia. Y aquí nosotros dimos la tarea de recoger los resultados de un estudio que hizo Jan Haas en varios países del mundo y TransUnion. TransUnion, para los que no lo conocen, era la antigua CIPIN, la central de riesgo creada por Asobancaria junto con los bancos.
que posteriormente fue vendida a una empresa estadounidense que se llama TransUnion, pues hoy en día se llama TransUnion Colombia, que pues, es la competencia de Data Crédito. Ellos hicieron un par de estudios y para mirar los efectos de la pandemia en la economía, en el trabajo y digamos, en las finanzas de las personas. Entonces, al inicio de la pandemia, cuando se hizo ese estudio, entonces se hizo una encuesta de cuál fue el porcentaje de las personas que perdieron su trabajo o su ingreso se redujo. Y Colombia estaba, digamos que, junto a México, como de los países que estaban con la mayor, digamos que, efecto negativo en el temas laborales o de los ingresos, con un 24%. Aquí que cuando se le pregunta, digamos que por temas generacionales, cuál fue el porcentaje de las personas que más tuvieron, digamos que caídas en sus ingresos por la pandemia, pues nos dimos cuenta que los millennials han sido de los más afectados. O sea, las generaciones nuestras, los jóvenes que estamos, digamos que entre los 26 y 40 años, y la generación X que está entre los 41 y 55 años, han sido los más afectados con un 83, un 87% de las personas respondiendo que han visto sus ingresos afectados por la pandemia. Entonces, aquí lo curioso, digamos que lo más preocupante del tema es cuando estamos en una generación X, que está entre los 41 y 55 años, cuando nosotros mirábamos en algunas clases anteriores el tema de curva de vida financiera, se entiende que esa ya es la edad donde empieza el tema de la consolidación financiera y profesional de las personas. Entonces, cuando yo veo que me llega una pandemia y me afecta de esta manera, posiblemente me está generando retrocesos en el curso normal de mi curva de vida financiera, y eso obviamente me puede estar impactando ya cuando yo llegue a la edad de retiro o a la etapa dorada. Entonces, es para tenerlo súper presente. Esta pregunta se hacía cuál es el porcentaje de personas que cree que su salario disminuirá este año, y los colombianos fueron los que más respondieron, digamos que el primer país en la respuesta diciendo el 75% de las personas creía que su salario iba a disminuir ese año, en el año 2020, digamos, a consecuencia de la pandemia. ¿Qué gastos no les preocupaban cubrir? Este es un tema muy interesante. Había un 73% de las personas que decía, me preocupa no cubrir la comida, y eso, digamos que cuando uno empieza a revisar, eso es un aspecto de las necesidades básicas del ser humano, en la pirámide de Maslow, uno diría es preocupante decir que esos ingresos van a afectar para tener necesidades básicas como la comida. El otro gran porcentaje que hay que tener en cuenta, pues decía el 71%, decía, me va a afectar, digamos que el poder atender el pago de mis obligaciones financieras, temas de medicina de asistencia sanitaria, costos de educación, e inclusive un 44%, que no es una cifra despreciable, les preocupaba no poder cubrir los arriendos. Aquí, digamos que, entonces empezábamos a ver qué sucedía. Entonces, ok, yo estoy viendo que perdí mi empleo, o que tuve que cerrar mi negocio, o de otra manera me bajaron las horas de trabajo, o me bajaron el salario. Entonces, tengo que empezar a pensar, ok, yo cómo voy a empezar a ajustar mis finanzas o mi estilo de vida para, digamos, poder, digamos que responder y vivir con los ingresos que tengo, con la situación con la que estoy afrontando. Y Colombia también era de los principales países donde la mayor cantidad de personas estaba considerando o ya habían empezado a reducir sus gastos. ¿De qué manera? Pues posponiendo compras importantes, ajustando el presupuesto durante la pandemia y planeando de una u otra manera cómo pagar sus obligaciones. Atentos a esta cifra que me llamó muchísimo la atención del estudio de dificultades financieras del consumidor, realizado por TransUnion en abril del año pasado, y era cuál era el déficit presupuestal que las personas iban a esperar como consecuencia de la pandemia. Y los consumidores en promedio estaban esperando quedarse cortos en 976.777 pesos, que no es una cifra despreciable, teniendo en cuenta, digamos, que la gran porcentaje de la población aquí en Colombia es porcentaje, digamos, personas que ganan salario mínimo o un poco más, y que somos una clase media bastante vulnerable. Entonces, y, eh, y digamos que aquí otra cifra importante que para tener en cuenta es que las personas esperaban no poder pagar sus obligaciones en 7 semanas y media, o sea, es un tiempo demasiado corto, y ahora se dan cuenta que es muy cortico cuando vayamos a ver cuál es el tiempo mínimo que uno debería poder atender sus gastos a través del fondo de emergencia. ¿Qué pasó un año después? Pues ya estamos en abril del año 2020, nuevamente TransUnion hizo un estudio en el mes de marzo para mirar qué sucedió un año después, si las condiciones han mejorado, se han mantenido estables o han empeorado de todas maneras. Se ven leves signos de mejoría en algunos aspectos, pero sin embargo las cifras no siguen, digamos, que tan favorables.
y es que aún hay un 50% de la población que ven que sus ingresos siguen disminuyendo debido a la pandemia un año después. Eh, eh, y digamos que otros dicen no me han disminuido y ya han disminuido otros en meses anteriores, pero hay un 50% de la población que dice todavía mis ingresos me han disminuido un año después de la pandemia. Y aquí digamos que hay otro porcentaje, es decir, el 29% y el 27% de las personas dicen, digamos que el 29 me dice, espero que mis ingresos disminuyan en el futuro, o sea, digamos que ese problema que sigue prolongando, pero hay otro 27% que dice que no está seguro, porque claramente en esta materialización de este tipo de eventos como una pandemia, la incertidumbre es absoluta y es toda en cuanto se, digamos, la manera como se puede seguir desenvolviendo esta pandemia y cuánto tiempo se puede prolongar. Entonces, ese porcentaje del 27% que no está seguro también está en cierta manera en un sentido de vulnerabilidad porque es que no tiene la certeza de si sus ingresos se van a reducir o no. Entonces están en ese punto medio que no saben realmente cómo van a ser los impactos. Entonces es importante que ese tipo de personas estén preparadas. Aquí, ¿cómo han disminuido sus ingresos actualmente para tenerlo en cuenta? Entonces dicen, alguien en mi hogar perdió el empleo, es un 48% de la población. Alguien de la familia fue suspendido temporalmente de su trabajo, un 21%. Alguien ha visto reducidas sus horas de trabajo, un 31%. Y, por ejemplo, los ingresos del hogar disminuyeron por otra razón distintas a las convencionales. Es un gran porcentaje que dice el 30%. Entonces, para tenerlo súper presente. Aquí es donde viene lo interesante. Y es que cuando decía, hace un año veíamos que las personas decían, yo creo que voy a poder pagar mis obligaciones en 7.5 semanas. Esto realmente no ha cambiado. Dice, yo en 8 semanas creo que no voy a poder pagar las facturas, los préstamos que tengo. Eso, digamos que es algo que se mantiene. Y por favor, prestémosle atención a las dos, digamos que datos que están puestos ahí como en flechitas rojas. Dice, el 93% considera que es extremadamente o muy importante tener ahorros para imprevistos o contratiempos financieros. ¿Y quiénes fueron las personas que realmente más lo respondieron en esa importancia? Las personas a los que sus ingresos actualmente se redujeron. Y el 90% afirma que tener ahorros se ha vuelto más importante desde el inicio de la pandemia y es la persona que tiene los ingresos más bajos. Generalmente en estos aspectos solemos tener, digamos que la premisa de decir que aquella persona que tiene los ingresos más bajos es muy difícil que ahorre en una ciudad como Bogotá. Posiblemente sí lo sea de esa manera, pero dense cuenta que ya una gran parte de esa población de ingresos bajos empezar a ser conscientes de que indistintamente su nivel de ingresos deben hacer un esfuerzo gigante por empezar a generar ahorros, empezar a tener una especie de colchón o de respaldo financiero para cualquier imprevisto como que está pasando, digamos, que es el tema de la pandemia. El dato que está en la gráfica de la derecha realmente es un dato que de lo que más me llamó la atención es que realmente la preocupación que tienen los colombianos por el pago de sus obligaciones no ha variado, digamos que significativamente un año después. Al inicio de la pandemia, el 93% de las personas estaban preocupados por el pago de sus obligaciones, pero ahora el 89% se mantiene. Entonces, esto realmente dicen, o sea, se me prolonga el impacto, ya llevo un año con esos impactos prolongados, realmente es un año completo que ha sido muy difícil para muchas personas al aspecto que dicen, no puedo gozar de la tranquilidad, de la seguridad, de que mis finanzas estén, digamos que, eh, fuertes y sólidas en un entorno como el que estamos viviendo. Aquí esto es ya digamos, un desglose de cuáles son las obligaciones que los colombianos creían que no podrían pagar. Como bien lo pueden ver, aunque el enfoque de este tipo de estudios por naciones es el tema del crédito, pero obviamente ellos consideran, digamos, que otros grupos importantes del presupuesto. Eh, Ahí lo que vemos en primeras gráficas, claramente los colombianos están preocupados de no poder atender sus obligaciones financieras. Ahí la segunda flecha se me quedó un poco más que pena, pero digamos que lo que quería relacionar ahí era el tema del arriendo. Hay un 19% de las personas que dicen, caray, yo no creo que pueda pagar mi arriendo. Hay un 14% que dicen, no creo que pueda pagar mis cuentas médicas. Hay un 12% que llama la atención y es que dice que tampoco van a poder pagar servicios públicos. Y entonces reitero en este tema, el asunto está en que algunas personas realmente el impacto es tanto que pone en riesgo el poder atender sus necesidades básicas. ¿Cuál ha sido el plan que han tenido los colombianos un año después para ayudar a pagar sus obligaciones actuales? Y acá es donde hay algo que llama la atención y es realmente estamos buscando como alternativas hacer el hueco mucho más grande, tapar un hueco con otro hueco.
y es pedir prestado dinero a un amigo familiar, ha sido entre las grandes consideraciones en términos generales, donde la generación X está con un 36%, y después sigue la generación más joven, que son la generación Z. Hay algo que están diciendo, voy a refinanciar, renegociar pagos y tasas. Es la solución, digamos, que ha sido dentro del programa de acompañamiento a deudores que ha establecido la superintendencia financiera con los bancos. Haría una solución de manera inmediata, pero obviamente cuando una vez pasa la pandemia, esto se termina volviendo una obligación financiera que yo esperaba pagar lo más pronto posible, terminé prolongándola e inclusive eh, pagando más intereses por esa refinanciación o digamos que esas reestructuraciones de deuda. Eh, y, por ejemplo, un gran porcentaje que llama la atención ahí es que los millennials, el 37%, pero algo que me parece preocupante es que los baby boomers tienen 50% y necesitan empezar a refinanciar, renegociar esos pagos y tasas. Los baby boomers hoy deberían ya estar en la etapa dorada, deberían estar hoy jubilándose, estando en una etapa de vida tranquila, gozándolo ya, digamos, que de su jubilación y su retiro. No deberían estar, digamos, que inmersos en este tipo de preocupaciones y angustias. Eh, y otras personas han empezado a considerar un crédito nuevo, no llegan a pedir otro crédito y aunque no es un porcentaje tan significativo como el de pedir prestado dinero a un amigo, un familiar o refinanciar o renegociar pagos y tasas, pero sin embargo es un porcentaje de la población que está considerando ampliar, como diríamos en términos de gobierno nacional, el déficit fiscal. Aquí hay unos datos importantes para tener presente y es que cómo hace el cambio esperado en los hogares en los próximos 3 meses. Entonces, hay algunos temas como que me llaman la atención un poquito y es que hay un porcentaje de la población que dice, yo la verdad creo que voy a disminuir mucho o poco los aportes a mi fondo de pensiones o a inversiones. Si quizás esas personas estaban haciendo aportes tal vez a un fondo de pensiones voluntarias o haciendo aportes voluntarios a un fondo de pensiones obligatorias, digamos que este tema va a ser un efecto, eh, eh, digamos que negativo en lo que esperarían por haber recibido de más en su edad de retiro, porque han tenido que reducir o dejar de hacer aportes a esos fondos. Pero hay otros temas que empiezan a cobrar relevancia y lo que tiene que ver con los gastos discrecionales, como ropa, electrónico en el comercio minorista. Hay un gran porcentaje de la población que está diciendo el 19 y un 15%, da un 34% diciendo la verdad, lo voy a reducir. Y gastos como también como comer fuera o el ocio, que es un 45% de la población, es un gasto significativo, donde dicen, oiga, yo creo que también voy a empezar a considerar no hacer este tema y cómo comprar electrodomésticos y coches. Entonces, gastos discrecionales, hay un buen porcentaje de la población que está diciendo, creo que los voy a disminuir un poco o mucho en los próximos 3 meses, que realmente el nivel de incertidumbre que sigue generando este tema de la pandemia, pues no da para, digamos, que poder pensar en digamos que en ese tipo de gustos o de gastos, como se lo puede decir. ¿Sí? Entonces, aquí yo entro en un tema que quisiera compartirles un poco, y esto habla con la teoría de los cisnes negros. La teoría de los cisnes negros es una teoría que digamos que la propuso el filósofo e investigador libanés Nassim Taleb en el año 2007 en su libro que se llama Los cisnes negros. ¿Eso qué tiene que ver acá? Pues, es un evento raro que tiene un gran impacto y el tema es que se suele racionalizar retrospectivamente después de la ocurrencia como si hubiera esperado. O sea, es algo que si nunca lo vi venir, pero ya cuando sucedió, entonces yo lo racionalizo hacia atrás como si realmente yo hubiera esperado que ese evento sucediera. Realmente la pandemia es un cisne negro. ¿Por qué se llama el tema de los cisnes negros? Porque desde la antigüedad, desde los tiempos del Imperio Romano y hasta más o menos el siglo XVIII, se creía que los cisnes eran todos blancos y se consideraba una verdad absoluta. El tema es que después de una expedición que hizo Holanda a Australia, se dieron cuenta que los cisnes negros sí existían. Pero como era una verdad tan absoluta, trajeron algunos cisnes negros a Europa y fue tanto el punto de discusión de la gente porque tenían tan arraigada la idea de que los cisnes eran todos blancos que se volvió por un buen tiempo una discusión en todo el continente europeo la existencia de los cisnes negros y por esa razón se llama la teoría de los cisnes negros. ¿Qué ha pasado? No, la verdad no sabe. Hay muchos cisnes negros que han sucedido en los últimos años y a ver les hablo. El atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 fue un cisne negro. La pandemia la epidemia de la gripe aviar y gripe porcina también han sido considerados cisnes negros.
la guerra del Golfo. Esto lo digamos que tiene mucha connotación financiera, pero creo que los impactos terminan convirtiéndose también en todos los planos de la vida humana. La salida del Reino Unido de la zona euro también ha sido considerado como un cisne negro. Pero a lo que yo quiero hacer mención acá, saliendo un poquito del aspecto técnico de este tema, es que realmente no sabremos cuántos cisnes negros van a ocurrir de aquí en adelante, pero que sabremos que van a ser mucho más de los que hemos sido testigos hasta ahora. Y yo lo hacía con un cálculo interesante, y es que en mis 30 años de vida ya he sido testigo de 3 cisnes negros, y posiblemente ahorita, lo que me quede el resto de vida, podría ser testigo hasta de otros 6, 7 cisnes negros adicionales, que ha sido con mayor frecuencia de lo que se pueden haber visto las generaciones anteriores en la vida. Y ahora con un mayor agravante, y es que al tema de los cisnes negros se incorporó un nuevo concepto que lo incorporó el Banco Mundial, que se llama el tema de los cisnes verdes, y es cuáles van a ser todos esos eventos catastróficos y de alto impacto que están asociados al cambio climático. Y esto es algo que hay que tener muy presente, porque este fondo de emergencia va a tener que ayudarme a respaldar de cierta manera cualquier impacto que yo pueda sufrir por efectos de cambio climático, y la importancia que empiezan a revestir, asegurar mis propiedades, por ejemplo, mis casas, cuando digamos que puedan haber eventos climáticos que cada día se están volviendo mucho más adversos en esos aspectos. Entonces yo creo que ya luego de esta introducción, ahora sí, yo quiero entrar en materia de decir, oiga, yo creo que nos cogió esta pandemia, un cisne negro, lo insisto, eh, y algunos tuvimos la suerte de que nuestros trabajos se hubieran mantenido con el mismo sueldo que veníamos antes, con la misma intensidad laboral, inclusive estamos trabajando mucho más. Algunos negocios salieron muy beneficiados de la pandemia, y entonces sus dueños, sus empresarios, tuvieron un aumento de sus ingresos porque la pandemia les ayudó a jalonar tal vez las ventas o el producto que estaban ofreciendo. Otros contaron con mediana suerte de decir, oiga, mi trabajo me bajaron algunas horas, me bajó un poquito el ingreso, pero gracias a Dios estoy manteniendo ahí mi trabajo. Otros dijeron, mi negocio ha visto sus ventas reducidas por la pandemia, pero ahí seguimos subsistiendo, sobreviviendo, saliendo adelante. Y en el peor de las suertes, pues las personas que perdieron sus trabajos, perdieron sus empleos, cerraron sus negocios, que realmente la pandemia les generó el efecto más adverso posible. Creo que de aquí en adelante lo que va a tener que pasar es que no tenemos que abandonarnos a la suerte ni al azar. De aquí para adelante lo que vamos a tener que estar todos nosotros preparados para cualquier imprevisto o emergencia. Yo creo que lo estoy hablando en un plano muy gigante, que era que venga otra pandemia o pase algo de tipo sistémico, eh, pero si vamos a estar preparados para algo tan grande, debemos empezar a estar preparados para cosas mucho más pequeñas, como cualquier imprevisto que nos suceda a nosotros de forma personal y no de forma colectiva. Entonces, esta es una frase de Víctor Hugo que me llama mucho la atención, es que dice, no hay nada más inminente que lo imposible, lo que hemos de prevenir siempre es lo imprevisto. Entonces, empecemos, pues, ¿qué es un fondo de emergencia? Aquí extraigo como varias palabras claves. El fondo de emergencia es el primer seguro en nuestras finanzas personales. Y aquí yo voy a ser muy enfático en un tema importante, y es el primer objetivo de ahorro que debemos tener nosotros las personas es para construir nuestro fondo de emergencia. Vamos a poder tener ahorros para cualquier otro propósito, sí, pero es el primer objetivo de ahorro que debemos considerar nosotros. ¿Por qué razón? Porque el hecho de yo contar con un fondo de emergencias va a permitir que yo pueda continuar el curso normal de mi planeación financiera sin tener interrupciones en el camino. ¿Qué pasa si yo empecé a ahorrar para irme de viaje a Europa en un año y resulta que en el transcurso de ese tiempo tuve algún imprevisto personal que hubo que hacer que destinara el ahorro que tenía para irme a mi viaje a Europa a atender esa emergencia? ¿Qué hubiera pasado si al contrario yo hubiera dejado ya mi fondo de emergencia constituido y empiezo a ahorrar para hacer mi viaje a Europa? Sucede el imprevisto que tengo en mi vida, pero ya sé que cuento con un fondo de respaldo de reserva que lo puedo destinar para eso, y yo puedo continuar ahorrando para mi viaje a Europa. A eso es lo que me refiero por la importancia de que mi fondo de emergencia sea lo primero que yo constituya con el ahorro, porque eso me va a permitir que yo me vaya respaldado, blindado, a continuar el curso normal de mi plan financiero. Por eso digo que es una parte fundamental del patrimonio de una persona. O sea, un fondo de emergencia es una parte integral. Lo considero yo como tener mi casa, como tener mi vehículo, como tener inversiones de largo plazo, como tener mi fondo de pensiones,
es una parte fundamental del patrimonio de la persona. Es un fondo de reserva que se constituye a partir del ahorro, como ya lo he insistido. ¿Y eso qué me va a permitir? Me garantice solidez y resiliencia financiera. De verdad, agradezco muy bien esta palabra que yo creo que pues, sonó muy trillada en los tiempos de pandemia, que todo el mundo hablaba de resiliencia, resiliencia, pero creo que en esta parte es importante que nos llevemos esa palabrita al bolsillo y digamos, oiga, yo necesito que mi bolsillo esté adaptado y tenga la capacidad de poder sortear y responder de la mejor manera ante cualquier cambio que suceda en el curso normal de mi vida, y eso me lo permite mi fondo de emergencia. Eso en últimas, ¿en qué deriva? En que yo pueda contar con tranquilidad y con seguridad, de que yo pueda acostarme a dormir por las noches tranquilo, saber que si tengo algún imprevisto, hay cuento con un colchón, con un respaldo, y no estar esto, digamos, que con la angustia y la preocupación de que las cosas no, digamos que no pueda salir a responder con ese tipo de cosas. Ese fondo de emergencias debe contar con liquidez inmediata. Es importantísimo, y yo lo voy a mencionar ahorita más adelante en una pregunta que dice, ¿dónde yo puedo guardar o mantener mi fondo de emergencia? Pero lo importante es que donde tenga mi fondo de emergencia sea un sitio donde yo, el momento que tenga el imprevisto, yo pueda disponer del dinero para ir a atenderlo, porque sabe que los imprevistos surgen y ameritan siempre una reacción inmediata. Entonces la liquidez del fondo debe ser inmediata. Y esto último, para que porfa también lo tengan súper presente, el fondo de emergencia debe ser recargable. ¿Eso qué significa? Creo que le llamé esa palabra, pero es que si yo tenía mi fondo de emergencias constituido, voy a poner un ejemplo, con 50 millones de pesos, y resulta que tuve un imprevisto, y el que ameritó disponer de mi fondo de emergencia de 10 millones de pesos. Ok, yo saqué 10 millones de mi fondo de emergencia para asumir ese imprevisto, yo debo reponer esos 10 millones de pesos de aquí en adelante. Mi fondo de emergencia siempre debe mantenerse, de hecho, debería ser ideal seguirse fortaleciendo poquito a poco una vez yo haya cumplido como con la meta de tener mi fondo de emergencia, pero el fondo de emergencia siempre debe ser recargable. Saqué 1 millón de pesos, los debo reponer. No debe ser de forma inmediata. Yo debo volver a constituir el plan de ahorro para seguir nuevamente alimentando ese fondo de emergencia. ¿Por qué es importante el fondo de emergencia? Este fondo de emergencia es importantísimo porque me va a evitar las siguientes cosas. Me va a evitar tener que adquirir deudas para atender el fondo de emergencia. ¿Por qué la importancia de evitar adquirir deudas? Porque es que el dinero que no es propio cuesta. Entonces, y generalmente aquí estamos muy acostumbrados a que si tenemos algún imprevisto, sacamos la tarjeta de crédito, la rayamos, y claramente eso puede ser costos anuales del 27% solamente en intereses, sin incorporar los demás costos como comisiones, como cuota de manejo, etcétera. Eso hace que, ¿qué? Pues que obviamente el impacto a mi patrimonio sea mayor. Por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros los colombianos cuando se nos daña la lavadora o la nevera? Si no tenemos un fondo de emergencia, pues nos vamos al Costo, a Catronic o a cualquier almacén grande y vamos y compramos la lavadora nueva o la nevera nueva con la tarjeta de crédito, y muchas veces lo diferimos a 12 o hasta inclusive 24 meses la compra de ese electrodoméstico. ¿Eso qué hace? Pues que eso me pegue contra mi patrimonio, contra digamos que mi estabilidad financiera, porque estoy pagando más intereses, estoy pagando más dinero por ese dinero. Eh, Me evita tener que vender activos. Resulta que ha pasado y han sido muchos casos en que por no contar con un fondo de emergencias y dado un imprevisto, digamos que teniendo en cuenta, digo, indistintamente la magnitud, algunas personas han tenido que inclusive vender propiedades, bienes inmuebles, porque tuvieron un imprevisto de gran magnitud que les tocó disponer de ese dinero y tuvieron que vender la casa, tuvieron que vender algunas acciones que tenían en la bolsa, que era una inversión que tenían considerada para temas de largo plazo, tuvieron que deshacerse de inversión. No, tenía un ganado por allá en una finca y me tocó vender varias cabezas de ganado para poder atender ese imprevisto. Entonces me evita tener que vender activos que ya tienen un propósito de más largo plazo, con un propósito de generar ingresos residuales, o con otros propósitos, pues, sencillamente para poder atender ese imprevisto que se me presenta. Porque que también me evita cambiar de planes. Resulta que, como yo lo hablaba hace unos minutos atrás, yo tenía el plan de irme para Europa en un año, porque obviamente pues yo me he molido trabajando todo este año y pues me merezco las vacaciones a Europa. Me sucedió un imprevisto, resulta que no tenía mi fondo de emergencias, pues realmente me tocó sacar de la plata, el dinero que estaba ahorrando para irme para Europa, atender ese imprevisto, y lo más probable es que no vaya a viajar. Y en el otro de los casos, también me evita cambiar mi estilo de vida. ¿Por qué razón? Porque es que muchas veces
puede ser un imprevisto tan significativo que tuve que adquirir una deuda tan grande que ahora me tocó empezar a pagar una cuota significativa que me impacta en mi presupuesto. Y pues, ¿qué sucede? Que posiblemente antes yo me estaba gastando esos 500.000 pesos mensuales que ahora tengo que destinar a la cuota para ir al gimnasio, porque me gustaba salir a comer en los fines de semana a algún restaurante rico, o porque los ahorraba para viajar cada mes a algún destino. Posiblemente yo deba cambiar de estilo de vida porque ahora ese dinero que tenía con el propósito lo tengo que destinar a pagar el crédito que tuve que asumir para poder atender ese imprevisto. Entonces, cuando uno empieza a revisar esos aspectos, nos vamos a dar cuenta que, sobre todo los últimos, el de cambiar planes y cambiar estilo de vida, nos empiezan a generar un impacto emocional y psicológico negativo. Porque a quién le gusta que en su anhelo y su ilusión de ir a su viaje a Europa y ya no puedo hacer, pues digamos que a nadie le alegra ese tema. A nadie le alegra tener que cambiar estilo de vida negativamente, dejar de hacer cosas que le gustaba y le disfrutaba digamos, por un imprevisto que no tuve la manera de cómo poderlo responder a través del ahorro y tuve que adquirir deuda. Entonces, aquí es donde es un claro ejemplo de cómo la salud financiera termina impactando en mi salud física y en mi salud mental. Entonces, por eso creo que un fondo de emergencias me va a ayudar. Para mí un fondo de emergencias, pues, sinceramente, es un sinónimo de salud financiera, porque eso me permite yo irme tranquilo a saber que no va a tener cambios drásticos y abruptos en mi vida que me afecten, digamos que negativamente mis finanzas y mis hábitos o mi estilo de vida. ¿Cuánto es el tamaño de mi fondo de emergencias? Entonces, la primera respuesta que daría yo es que debe ser tan grande como los riesgos a los que podrías enfrentarte en el futuro y afecten tus finanzas. Eh, yo creo que van a decir, pues pucha, pero los riesgos son tan inciertos y yo no sé qué me pueda pasar en la vida, ¿cómo voy a yo a tasarlos y a cuantificarlos? Yo creo que hay que tomarse, creo que lo que está en la parte cuarta de la diapositiva, hay que tomarnos un tiempo para pensar qué otros riesgos yo puedo tener en mi vida. Y si bien yo sé que no puedo tasarlos, pero existen muchas referencias. Yo puedo tener amigos, familiares cercanos que hubieran tenido algún imprevisto de ese tipo y puedo decir cuánto les costó o qué tipo de efecto les generó a esas personas para yo empezar a decir, oiga, si a mí me pasara, posiblemente el impacto que me generaría sería el que le generó a mi familiar o a mi amigo. Yo creo que tenemos muchos marcos de referencia de sucesos o hechos que le pudieron haber pasado a otras personas. Pero, por ejemplo, un primer riesgo a considerar, y yo creo que y con mayor razón en estos tiempos, es el tema del desempleo. ¿Qué pasa si yo me quedo sin trabajo? ¿Cuánto debería yo tener en mi fondo de emergencia, por lo menos para sostener mis gastos mientras yo consigo un nuevo empleo? Para los independientes, pues, ¿qué pasa si yo tengo una interrupción o caída en el ingreso por un tiempo prolongado? Por ejemplo, yo tuve el caso de un conocido que es abogado litigante. En el momento en que empezó la pandemia, pues claramente los juzgados dejaron de operar para muchos casos, sobre todo en aspectos de derecho comercial, derecho empresarial, en procesos ejecutivos, y pues el hombre se quedó sin ingreso un buen tiempo mientras volvían y abrían digamos que la rama judicial volvió a operar en su total normalidad. Entonces, ahí es donde digo una interrupción o caída del ingreso por tiempo prolongado. Y yo creo que aquí le hago una invitación a aquellas personas que son independientes, distintamente que ejerzan servicios profesionales o tengan un negocio, es que lleven una estadística histórica de, digamos que las ventas o los ingresos que han tenido en la historia. ¿Por qué? Porque les va a permitir ver de los últimos 5 años, por ejemplo, cuál ha sido los meses en que he tenido mayor caída de ventas o cuál ha sido el mes en que he tenido las ventas más bajitas posibles o cuánto es el tiempo que yo he durado con bajas ventas, porque eso a mí me da una idea de cuánto debería destinar un fondo de emergencias por si algún día vuelvo a tener un mes de bajitas ventas, yo en mi fondo de emergencias puede servirme como mi fondo de estabilización, que si yo llego a tener posiblemente hace 2 años tuve 5 meses en que las ventas estuvieron muy bajitas, voy a decir, oiga, por lo menos voy a guardar, empezar a construir un fondo de emergencias que mínimo me atienda 5 meses de ventas bajas. ¿Para qué? Para que el fondo de emergencias me ayude a sopesar, a atender los gastos que ese déficit de ingresos no puede ayudar a solventar. Tenemos algunos ejemplos. Hay algo que estaba pensando esta mañana, justamente que lo recordé, es que hay un segundo riesgo que los colombianos no estamos acostumbrados a considerar y es el riesgo legal. Por lo menos una vez en nuestro curso, en nuestra vida, vamos a tener que vernos enfrentados a algún problema legal.
bien sea como demandantes, bien sea como demandados, que nunca sabemos. A veces no lo hacemos por obrar mal, sino por desconocimiento de la norma, pues recordemos que el desconocimiento de la norma no nos exime de la culpa. Y muchas veces los colombianos no estamos preparados para una emergencia de tipo legal, para tener que hacer un proceso y pagarle honorarios a los abogados, que muchas veces los honorarios pueden ser onerosos dependiendo de la complejidad del caso que yo tenga que afrontar. Entonces, en ese orden de cosas, por ejemplo, yo debería considerar un riesgo legal en mi fondo de emergencias, porque, pues, hombre, si algún día tengo un problema legal, yo sé que ya cuento con mi fondo de emergencia para poder pagar los honorarios de los abogados ahí. Otros ejemplos, enfermedades hereditarias, desastres naturales. Por ejemplo, hay un tema que considerar. Los seguros de todo riesgo de los vehículos, por ejemplo, digamos que lo que cubren generalmente son temas cuando hay un accidente o un siniestro, la reparación o el reemplazo del vehículo. Pero los seguros de todo riesgo de los vehículos generalmente no cubren las reparaciones o mantenimientos que va a quedar por el uso del vehículo o la mala manipulación de los mismos. Entonces, ahí es donde mi fondo de emergencia entra, porque yo tuve que cambiarle un repuesto que era muy costoso, pues ya sé que puedo contar con mi fondo de emergencia para poder atender ese tipo de reparaciones o de mantenimientos. Que si el electrodoméstico se me dañó, la lavadora ya lleva 10 años conmigo, ya es que no pudo más por más mantenimiento que le hice, me toca reemplazarla. Mi fondo de emergencia puede ser una buena solución para poder hacer ese reemplazo de mi lavadora o de la nevera o cualquier tipo de cosa. Entonces, como ustedes lo pueden ver, depende, digamos que las circunstancias de cada persona. Por ejemplo, hay algo que me acabo de acordar también, el tema de desempleo. Hay, por ejemplo, las mujeres, estadísticamente les toma mucho más tiempo conseguir un nuevo empleo que un hombre. Entonces, las mujeres deberían considerar un poquito más de tiempo que nosotros los hombres a la hora de tener un fondo de emergencias que les ayude a atender el tiempo que puedan estar sin algún trabajo. Pero para empezar, la recomendación que damos de acá desde Talo es que hay que hacerlo, por lo menos tener un fondo de emergencias que me cubra como mínimo 6 meses de gastos. ¿Listo? ¿Cómo construyo mi fondo de emergencia? Entonces, que va haciendo la pregunta, ok, listo, bueno, pero entonces, ¿cómo empiezo yo? No, pues esto, hay que parar por aclarar que mi fondo de emergencia debe ser parte integral de mi plan financiero. Acordemos que mi plan financiero abarca muchos aspectos de la vida, muchos logros, temas de retiros, en temas de metas personales propias, en temas de varios aspectos, pero ahí también debe estar incluido mi fondo de emergencia y creo que debería ser, como les decía, el primer paso para dentro del plan financiero. Claramente hay que hacerlo con un presupuesto. Nosotros siempre hemos hablado que la columna estructural de las finanzas personales siempre tiene que estar en el presupuesto, porque yo planeo cómo va a ser mi vida, pero el presupuesto es el que me va a decir cómo voy a ejecutar ese plan de vida que yo lo tengo ahí conforme a mis ingresos, conforme a mis capacidades financieras en el momento. Entonces, eso es importante, el presupuesto, y eso digamos que es un tema que Eduardo lo va a hablar en la próxima cápsula con más detalle. Vamos a hablar de presupuesto para que no se pierdan la próxima cápsula. Y en el tema, pues claramente, yo como construyo un fondo de emergencia, pues con el ahorro. Y el ahorro es una parte integral dentro del presupuesto y voy a decir, voy a ahorrar tanto porcentaje de mis ingresos y los voy a destinar a mi fondo de emergencia. Aquí hay algo que tengan que estar presente y es, si yo parto de la premisa básica que siempre hemos hablado, que como mínimo yo voy a ahorrar el 10% de mis ingresos mensuales, yo podría tardar hasta 4 años y medio en completar mi fondo de emergencia. Completar mi fondo de emergencias es un proceso que toma tiempo, claramente sí, eh, pero digamos que aquí lo que uno puede empezar a hacer es, van a decir, pucha, pero 4 años y medio para construir mi fondo de emergencia, pues en 4 años y medio algo me puede pasar, sí, algo te puede pasar en 4 años y medio con seguridad, pero entonces si yo quisiera empezar este primer paso, yo podría tener varios caminos y es, me hago la tarea de realmente ahorrarme más del 10% de mis ingresos mensuales. Si yo ahorro por lo menos el 20% de mis ingresos mensuales, pues ya estoy reduciendo esos 2 años, esos 4 años y medio a 2 años en los que pueda completar mi fondo de emergencia. ¿En qué otras cosas yo podría hacerlo? Si yo recibí una bonificación por cumplimiento de metas en mi trabajo, yo puedo destinar un buen porcentaje significativo, por no decir el 100%, pero yo podría destinar un buen porcentaje de mi bonificación de mis primas para seguir alimentando el fondo de emergencias y esas cosas permiten que yo acelere, eh, digamos que la construcción de mi fondo de emergencias y no tardarme tanto tiempo en hacerlo. Pero claramente este fondo de emergencias uno lo tiene que mirar desde la visión integral de mis finanzas personales y no como algo aparte.
Entonces, mi fondo de emergencias yo lo puedo fortalecer. ¿Cómo lo puedo fortalecer? Diversificando mis fuentes de ingresos. ¿Por qué razón? Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo mi fondo de emergencias y el primer riesgo que tengo considerado para mi fondo de emergencias es el desempleo. Resulta que yo lo alcancé a construir mi fondo de emergencias por 6 meses de mis gastos. Pero ¿qué pasa si yo me demoro más de 6 meses en conseguir un empleo nuevo? ¿Qué va a suceder, hombre? Pues claramente tú vas allá, después del sexto mes, tú vas a empezar a sudar, porque pues ya se te acabó tu fondo de emergencia y tú dices, no tengo un ingreso para poder seguir sosteniendo mis necesidades básicas y el cumplimiento de mis obligaciones. Entonces, ahí es cuando la diversificación de ingresos cobra muchísima relevancia por el hecho de que, por el hecho de que si yo me quedé sin empleo, yo sé que tengo otras fuentes de ingresos adicionales. Esto no lo hablo únicamente para el fondo de emergencias, pero la diversificación de fuentes de ingresos siempre ha sido una premisa, una consigna muy importante en finanzas personales, y es que yo debo tener por lo menos 3 fuentes de ingresos diferentes para, digamos que, en el plano holístico de mis finanzas personales. Entonces, la diversificación de fuentes de ingresos permite fortalecer mi fondo de emergencias. ¿Por qué? Porque si yo veo que ya no se me acaba mi fondo, pues sé que cuento con otras alternativas para poderlo hacer. Los seguros son importantísimos para fortalecer mi fondo de emergencias. ¿Por qué razón? Porque pueden haber siniestros cuya cuantía o su impacto supere mi fondo de emergencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pierdo mi hogar por un terremoto, por un incendio o por algún desastre natural? Digamos que tener el reto de poder construir un fondo de emergencias que sea equivalente a lo que vale mi hogar, mi bien inmueble, no le sea imposible, pero es un proceso que toma mucho tiempo. Pues a ver, si nos demoramos hasta 10, 15 años pagando un crédito hipotecario, ahora cuánto será si yo empiezo a ahorrar para construirlo nuevamente, un fondo de emergencias que valga exactamente lo mismo. Entonces, y si yo llegara a solamente basarme en mi fondo de emergencia, pues posiblemente puedo hacer hasta la tercera parte de lo que valga mi bien inmueble, y pues no alcanzaría yo a reponer mi bien inmueble si tuviera algún siniestro con él. Entonces, ahí es donde yo digo los seguros son importantísimos para poder fortalecer mi fondo de emergencia, porque me ayudan, digamos que a respaldar aquellos siniestros o cosas que puedan ser de mayor cuantía. Y la otra manera que yo lo puedo fortalecer es con rendimientos, o sea, hacer que ese fondo de emergencia pueda generar uno que otro rendimiento, por lo menos para que no pierda poder adquisitivo ese fondo de emergencias, y ya lo vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Entonces, ahora sigue la pregunta, ¿dónde puedo guardar mi fondo de emergencia? Entonces, para responder esa pregunta, uno debe tener en cuenta 3 criterios que dicen el tema del criterio de riesgo, de rentabilidad y de liquidez. El primero criterio de riesgo, claramente, el fondo de emergencia debe estar en una alternativa de inversión o un producto financiero que sea de riesgo conservador. Yo no voy a meterlo en una inversión de alto riesgo, porque yo necesito que mi fondo de emergencia se mantenga y se conserve, ¿cierto? Donde yo pueda tener el riesgo de perder capital de un fondo de emergencia, pues claramente eso me va a generar a mí el compromiso y el tener que reponer de mi bolsillo el capital para que mi fondo de emergencia se mantenga estable y digamos que tenga la suficiente colchón para responder a cualquier imprevisto. Entonces, la recomendación es que mi fondo de emergencia lo pongan algo que sea de riesgo conservador. La rentabilidad por lo menos debe ser igual o superior a la inflación, porque ¿qué pasa si yo mantengo mi fondo de emergencias por 5 o 6 años y gracias a Dios no tuve ningún imprevisto? Pues en 5 o 6 años posiblemente pues mi fondo de emergencia, por ejemplo, en 5 o 6 años me quedé sin empleo, mi fondo de emergencia sería capaz de cubrirme el sueldo que yo ya estoy ganando en ese momento. Recuerden que los sueldos los incrementan por lo menos a la inflación. Entonces, hay que garantizar que mi fondo de emergencia se mantenga su valor, su poder adquisitivo en el tiempo, por lo menos de garantizar que sea superior a la inflación. Y que tenga una liquidez inmediata, como lo decía al principio. Si yo necesito que el fondo eh, a tener un imprevisto, los imprevistos hay que reaccionarlos de forma inmediata, entonces la liquidez también debe ser de forma inmediata. Entonces, por ejemplo, alguien puede decirme, ven Darwin, y nosotros podría poner mi fondo en un CDT, porque un CDT puede que tenga un riesgo conservador y me genere una rentabilidad igual o superior a la inflación. Pero te digo, un CDT tiene un tiempo de permanencia, hay CDT de 90 días hasta 180 días. Si yo llevo mi fondo de emergencias a un CDT y tengo una emergencia mañana, ¿qué pasa? No podría disponer de ese dinero porque tengo que esperar que el CDT cumpla su periodo de tenencia. Me dicen, ok, Darwin, entonces por un tema de liquidez inmediata, yo podría poner mi fondo de emergencias en una cuenta de ahorro. Yo digo, y bueno, sí, una cuenta de ahorros me da la liquidez inmediata porque si
yo te deposité el dinero hoy y tuve el imprevisto hoy, hoy mismo lo puedo disponer o inclusive mañana. Y también es un dinero conservador porque no le estoy exponiendo, digamos, que volatilidades ni nada. Pero ¿qué pasa? Las cuentas de ahorro me rentan por debajo de la inflación. O sea, no alcanzan digamos, que superar la pérdida de valor adquisitivo por cuenta de la inflación. Entonces, aquí, por ejemplo, una buena alternativa en la que uno podría guardar mi fondo de emergencias es en los fondos de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva son productos administrados por fiduciarias, por sociedades comisionistas de bolsa, donde son varios inversionistas que ponen recursos en portafolio de inversión que accede al mercado de capitales y generan una rentabilidad conforme a la política de inversión que tenga ese fondo y a la gestión profesional que hacen sus administradores, y los rendimientos se vuelven en alícuotas partes, pues dependiendo de los aportes que ha hecho cada uno. La ventaja de los fondos de inversión colectiva es que yo puedo encontrar un fondo de inversión colectiva que sea riesgo conservador, o sea, que me preserve el capital, sí, que puedan rentar por encima de la inflación, y fondos de inversión colectiva que también tengan liquidez inmediata. Hay fondos que se llaman fondos abiertos en pacto de permanencia, que si yo aboné recursos hoy al encargo que tengo mi fondo, pues mañana yo puedo disponer de ellos si tuviera algún imprevisto. Entonces, tal vez una buena alternativa podría ser invertir en un fondo de inversión colectiva. Pero a mí se me olvidó algo acá para que lo tengan presente, y es, algunos pueden preguntar, pero ¿qué es un imprevisto? ¿Qué no es un imprevisto? Y por favor, esto sí es muy importante que ustedes tengan presente qué definen ustedes como imprevisto. Para mí no es una emergencia que salió una promoción buenísima para comprarme el celular de último momento que está con el 30% de descuento. Yo voy a decir, ay, esto es un buen imprevisto porque no preveía que yo me fuera a salir esa promoción y fui a escarbar mi fondo de emergencias para eso. Eso no es una emergencia. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos con el tema del fondo de emergencia. Creo que ya como queda un poco de tiempo, pero creo que este tema es súper rápido. Ahí solamente me va a demorar 5 minuticos. Vamos a hablar un poquito del tema de la ley de Parkinson. La ley de Parkinson, y es, ¿por qué lo voy a decir? Y porfa, tengan súper presente esta pregunta que está ahí. ¿Por qué un aumento de sueldo no solucionará nuestros problemas económicos? Y eso lo definió el señor Cyril Norcott Parkinson en el año 1957, cuando trabajaba para la Oficina Colonial Británica, porque se dio cuenta que por más que el Imperio Británico se estaba desplomando en muchos de sus eh, territorios colonizados, seguían contratando más y más y más y más gente en la Oficina Colonial Británica. Pero entonces, esta ley de Parkinson empezó fue por un tema de trabajo, de tiempo de trabajo, de productividad laboral, pero terminó comprometiendo también en una adaptación al tema financiero. Pero la ley de Parkinson sencillamente dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Esto, en palabras coloquiales, es, si a mí me ponen un trabajo y no me dicen cuándo tengo que entregarlo, yo sencillamente me relajo. Pero si a mí me dicen, Darwin, hay que entregar este informe y tienes que entregarlo mañana a las 10 de la mañana, yo claramente me dedico y me enfoco a entregar ese informe. Pero si me dicen, entrégamelo cuando quiera, cuando pueda, posiblemente yo empiezo a dejar ese informe para después. Entonces, eso es lo que dice la ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Pero tiene dos variantes. Entonces, una variante se llama la ley de trivialidad, y es que el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Entonces, ¿qué significa? Que si no es tan importante la tarea que tengo que hacer, pues sencillamente yo lo dejo para después, o lo postergo, procrastino. Pero si es una actividad, una tarea que es supremamente importante, prioritaria, urgente, pues yo le defino la mayor cantidad de tiempo y la mayor enfoque posible. Entonces, en la adaptación financiera dice que los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Muy presente eso. Pero por esa razón es que lo que suele suceder es que un aumento de mis ingresos no va a solucionar mis problemas económicos, porque posiblemente yo puedo ir a decirle a mi jefe, aumenteme el sueldo, por favor, y bueno, aquí nos va a pasar como la historia de Patricia Fernández en Betty la Fea, ¿no? Betty necesita un aumento de sueldo porque pues la pobreza me respira aquí en la nuca, Betty. Eh, y el tema era que por más que se le aumentara el sueldo a Patricia Fernández, pues realmente Patricia seguía aumentando sus gastos y seguía en el mismo problema económico de siempre. Esto, en cierto modo, Patricia Fernández es una clara muestra de la ley de Parkinson. Y aquí se lo voy a mostrar. Resulta que una persona en su estado actual tiene unos gastos que ya están cubriendo absolutamente todos sus ingresos. Por esa razón es que la sombra gris del círculo me tocó mostrar los ingresos por fuera, porque los gastos están llenando la totalidad de los ingresos y realmente la persona ya está empezando a tener problemas financieros. Va y le dice a su jefe, Betty, necesito un aumento de sueldo.
Entonces, Beatriz Pinzón, muy querida, muy amable, le aumenta los ingresos. Entonces, ahí es la segunda parte del flujograma del dibujo, y es que me aumentó los ingresos. Pero resulta que yo qué hice, pues amplié mis gastos de manera que nuevamente llenaran o cubrieran todos mis ingresos. ¿Por qué razón? Porque el ser humano suele pasarle que a mí me aumentan mis ingresos y yo qué es lo que hago inmediatamente, aumentar mi estilo de vida, ¿no? Entonces, si resulta que antes tenía un cierto nivel de ingreso, yo podía darme un viaje a Melgar, pero ahora con los nuevos sueldos me puedo darme un viaje a Cartagena, pues claramente yo estoy aplicando ley de Parkinson porque estoy expandiendo mis gastos hasta que cubran mis ingresos. Y lo más grave de todo hoy en día es que creo que la ley de Parkinson se quedó corta porque lo que está sucediendo es que mis gastos están superando generalmente mis ingresos. Entonces, ahí que estoy haciendo, estoy terminando por endeudarme para poder cumplir con un estilo de vida que supera digamos que a los ingresos que estoy generando. Entonces, ¿cómo puedo usar yo la ley de Parkinson a mi favor? Entonces, establecer reglas y límites. Por eso al principio, cuando yo decía la ley de Parkinson, es que si a mí me dicen, Darwin Martínez, tú tienes que hacerme este informe y entregármelo mañana a las 10 de la mañana, pues yo me doy de una vez a la tarea de ser lo más productivo posible y a sacar el máximo provecho del tiempo que me queda de hoy hasta las 10 de la mañana para poder cumplir con ese informe. Entonces, ahí hay una regla y hay un límite, y es que tengo que cumplir con el entrega del informe mañana a las 10 de la mañana. Tengo unas horas finitas establecidas y contadas para poder responder con esa obligación de trabajo. Entonces, aquí lo mismo lo puedo aplicar en mis finanzas personales y es a través de un presupuesto. El presupuesto para mí me va a permitir que yo defina las reglas con las que voy a decir. Entonces, si voy a decir, yo voy a definir un presupuesto que voy a ahorrar el 10% de mis ingresos mensuales y voy a gastarme el 80% de mis ingresos, si yo me ciño a ese presupuesto, va a permitir que yo use esa ley de Parkinson a favor porque me estoy yo definiendo unas reglas, unos límites a través del presupuesto, de manera que mis gastos pues no excedan ni llenen mis ingresos completamente. Hay un artículo que me llamó la atención, que lo estuve leyendo en tiempos anteriores, y era que hacer una especie de hackeo mental, yo lo pongo acá, pero pues no soy muy amigo del tema, yo la verdad soy muy amigo del presupuesto, pero alguien decía, Darwin, suponga que sus ingresos bajan. O sea que si usted estaba ganando 5 millones de pesos y usted se estaba gastando los 5 millones de pesos mensuales, ahora imagínese que usted solamente se está ganando 4 millones. Imagínese en su cabeza. Y una vez usted coja 1 millón de pesos y lléveselo para otro lado donde usted no los pueda ver, o entrégueselos a su amigo, o entrégueselos a cualquier otro fulano, pero usted, y ahí para adelante usted solo imagínese que realmente se ganó 4 millones de pesos. Esto en cierta manera me soluciona, pero no me soluciona los problemas de desidia y autocontrol que nosotros vimos en la tercera cápsula de finanzas conductuales, pero para el que de pronto sienta que le funcione, pues yo lo pongo aquí en la mesa, como dicen por ahí. Y yo creo que la otra, los invitaría a que nuevamente se vea la cápsula número 3 de sesgos conductuales, que fue la parte 2 de finanzas conductuales, que está ya colgada en el canal de YouTube de Global Seguros, para que ustedes se puedan ver de cuenta qué sesgos debo yo atender o revisar en mi vida, cómo los puedo yo hackear esos sesgos para que la ley de Parkinson pues no me siga generando efectos en mi vida. Entonces los invito a que se vean la tercera cápsula de Finanzas para la Vida, que ya está en el canal de YouTube de Global Seguro. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos. Bueno, vamos con un poco el tiempo corto, pero vamos a hacer lo que habitualmente siempre hemos hecho, y es va a ser nuestro quiz en Kahoot. Entonces, eh, ya voy a echar a correr el juego para que estén todos pendientes de sus computadores, de sus celulares, y vamos a jugar a ver qué tanto aprendieron y me entendieron de lo que dije hoy. Entonces vamos a entrar a www.kahoot.it y vamos a ingresar el pin que está ahí, porfa, y anímense todos a participar de este juego. Pues tenemos la primera. Bien, María, bienvenida. Bueno, voy a dar 30 segunditos para que se sigan animando, porfa. Entren todos los que puedan, los que quieran, de verdad, sin pena.
para que aprendamos y afiancemos cositas que no han quedado claras. Bueno, 10 segunditos para que alguien más ingrese. Bueno, empezamos con ustedes. Y arranco el juego. Primera pregunta, ¿verdadero o falso? ¿El fondo de emergencia debe recargarse si lo he usado para atender algún imprevisto? ¿Verdadero o falso? Muy bien, excelente. De acuerdo, recuerda muy bien. El fondo de emergencia se tiene que recargar con lo que yo lo usé. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos meses de gastos debe cubrirme el fondo de emergencias como mínimo? ¿3 meses, 12 meses, 6 meses o depende de los riesgos? Y vamos a ver cómo fue con la respuesta. Muy bien, la mayoría respondió son 6 meses. Digamos que los que dijeron que depende de los riesgos, en cierta manera, es verdad, hay que cuantificarlos y revisarlos, pero nos dijimos que como mínimo, para cualquier tipo de riesgo que hay que atender, uno debería empezar a construir un fondo de emergencia con 6 meses de gastos. Muy bien. Tercera pregunta, ¿cuál de estas sentencias es correcta respecto al criterio de liquidez para mi fondo de emergencias? ¿Puedo invertir mi fondo en un CTA a 3 meses? ¿Debo mantener mi fondo en un producto que sea de liquidez inmediata? ¿Puedo disponer mi fondo en una inversión de alto riesgo o no importa que mi fondo rente por debajo de la inflación? Ténganlo muy presente. Respecto al criterio de liquidez, muy bien. Debo mantener mi fondo en un producto que sea de liquidez inmediata. Alguien que dijo que invertir en un CTA a 3 meses, pues claramente, ¿qué pasa si yo pongo hoy mi CTA a 3 meses y en 1 o 2 meses tengo un imprevisto? No podría disponer de ese dinero ahí, ¿verdad? Para poder atender ese monto. La persona que respondió lo de una inversión de alto riesgo es esta sentencia tiene que ver con el criterio de riesgo para el momento. Debo considerar dónde voy a guardar mi fondo de emergencia. Bueno, bien, siguiente. ¿Mi fondo de emergencias puede fortalecerse con seguros y diversificando mis fuentes de ingresos? ¿Sí o no? Muy bien. Debe fortalecerse con seguros y diversificando mis fuentes de ingresos, de acuerdo. Bueno, seguimos. Siguiente y última pregunta. Ah, no, me tiré la quinta pregunta, ya casi hemos acabado. La ley de Parkinson en finanzas personales indica que los ingresos generalmente aumentan hasta superar los gastos. ¿Verdadero o falso? Lean bien la pregunta, por favor. Falso. Ojo, pero yo les dije que leyeran la pregunta. Recuerden que la ley de Parkinson indica que los ingresos generalmente aumentan hasta... perdón, yo ahora yo me confundí. La ley de Parkinson en finanzas dice que los gastos generalmente se incrementan hasta cubrir los ingresos. Yo lo puse al revés en la sentencia, pero es que la leyeran súper bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Y la última. ¿Cuál de estas no es una forma de usar la ley de Parkinson a mi favor? Establecer un presupuesto,
imaginarme que mis ingresos han reducido, pedirle un aumento a mi jefe o repasar la cápsula número 3 sobre finanzas conductuales. De acuerdo, pedirle un aumento. ¿Cuál, ojo, dije cuál de estas no era la forma? De acuerdo, muy bien. Aquellos que dijeron que repasar las cápsulas de finanzas conductuales, pues hay que repasarlas. Yo creo que hay cosas que hay que poder ver ahí en la, en finanzas para poder saber qué sesgos están afectando mi decisión. Y establecer el presupuesto, pues claramente era cuando decía, definamos límites y reglas para que yo no pueda superar, que mis gastos superen o cubran mis ingresos. Bueno, ¿cómo fue el resultado final? Bueno, felicitaciones a Laura, Ana María y a Manuel. Muy atentos y muy rápidos sus respuestas. También a Elena y a Tatiana que quedaron en cuarto y quinto lugar. Bueno, 10 en punto justamente. Yo no sé si tengamos el espacio con Global Media para responder algunas preguntas, eh, un par de preguntas al respecto sobre el tema visto hoy. No sé si Paola o Mónica, algo en el chat o alguna mano levantada. Y tenemos, quedó una inquietud acá de Lida Viviana Sotelo. ¿Cómo medir los riesgos y si son muy ambiguos? Ok, digamos que como en los aspectos de medir los riesgos, yo creo que los riesgos cuando uno habla de estos temas de fondos de emergencia, es, son riesgos que de esta manera no pueden ser riesgos que ya han tenido una cierta trazabilidad o historia o han sucedido. Yo por ese tema hablaba muchísimo del tema de, de tomar como marco de referencia sucesos que han tenido mis familiares o mis amigos, porque me pueden dar una idea de ellos, ese tipo de riesgos que se materializaron, cuánto tiempo duró el riesgo, por ejemplo, cuánto tiempo duraron desempleados, o si tuvieron algún tipo o manejan un vehículo, me dijeron, oiga, tenga la próxima súper presente que a su vehículo se le puede dañar alguna parte y el repuesto cuesta tanto y eso no te lo cubre el seguro. En aspectos, digamos que de, por ejemplo, lo que hablaba de temas de demandas judiciales, uno puede decir, oiga, dependiendo del tipo de demandas que se puedan dar, uno diría, ¿cuáles son los tipos de litigios judiciales en los que uno puede verse enfrentado, que son los más recurrentes? Y decir, oigan, es una asesoría o honorarios o no abogados me pueden costar tanto. Yo te entiendo muy bien que es muy difícil poder tasar exactamente el impacto del riesgo porque se puede materializar de una u otra manera distinta dependiendo de la persona, dependiendo de la circunstancia o la situación, pero la idea es que uno pueda aproximarse lo mejor posible a la hora de poder cuantificar cuáles riesgos que me pueden materializar a mí y cuándo me podrían impactar, tomando eso como marco de referencia. Yo lo que digo aquí es que generalmente mi fondo de emergencias quizás no pueda cubrirme el 100% algún impacto, maybe, pero peor es decir que no tengo ni un peso para poder tener imprevisto, decir que tengo un colchón de tanta plata, porque digamos que eso permite que los impactos se me reduzcan. Hay algo que tener súper presente en la gestión de riesgos, en términos generales, en el concepto de la administración de riesgos, y es que yo tengo un riesgo inherente y es que lo tengo cuantificado. Este riesgo por sí solo me genera un impacto de 100 pesos. Si yo le añado algunos controles, yo puedo reducir ese riesgo a 90 pesos, ahorrarme 90 pesos de impacto y me queda un riesgo residual de 10 pesos. Nunca va a ser posible que yo pueda mitigar 100% un riesgo, pero la idea es que en todo este tipo de gestiones que yo haga en mi riesgo personal y con mi fondo de emergencia, es que yo pueda mitigar la mayor cantidad posible digamos que el impacto que ese riesgo me pueda generar. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, no hay más preguntas. No hay más O- preguntas. Ok, aquí me dice Tatiana Pérez, pues perdón que estoy que le pregunta. Buen día, si se tiene un 20% de ahorro, 10% debería ir a ese fondo de imprevistos o exactamente cómo se crea ese fondo. Mira, yo creo que lo repetiría ahí, Tatiana, y es,
yo decía, si yo empiezo con un 10% de mi fondo de emergencia, pues me tomaría hasta 4 años y medio poder construir ese fondo, ¿verdad? Eh, pero si yo empiezo ahorrando un 20%, pues yo lo reduzco a 2 años. Lo que pasa es que si yo no tengo en este momento constituir mi fondo de emergencia, yo por lo menos debería destinar todo o gran parte del ahorro a construir ese fondo y ya después continúo con el resto de los propósitos que tiene mi ahorro. ¿Por qué? Porque es el primer objetivo para aquello, para que yo pueda irme blindado y consolidar de aquí en adelante. ¿Listo? Bueno, yo creo que no veo más preguntas ahí. Bueno, No, no hay yo creo más. que a todos ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos el día de hoy en esta cápsula y nos vemos en 15 días con Eduardo, cuando les va a hablar del tema de presupuesto y para que tengan un excelente y un feliz fin de semana y disfruten mucho, saquen el máximo provecho en sus casas y cuídense mucho en esta cuarentena. Buen día. Muchas gracias, Darwin, por la sesión del día de hoy. A todos, muchísimas gracias por su participación. Los invitamos a responder la encuesta y los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, donde también van a encontrar la grabación de estas cápsulas financieras para la vida. Excelente día. Buen día.